Hola, ¿cómo les va? En este segundo video voy a complementar lo que hablé en el anterior, ¿sí? Porque olvidé algo importante, comentarles que no lo hago a nivel de publicidad porque eso no lo estoy vendiendo, yo no vendo nada, simplemente quiero comentarles lo de mi testimonio anterior de cómo me curé, cómo curé la diabetes y cómo arreglé mis riñones, aunque mis riñones no están funcionando al 100%, ¿sí? Pero sí están en una función renal altísima. Entonces, eh, yo lo que les comentaba de que cuando empecé a buscar a ver a qué iglesia me iba, ¿sí? Y que empecé a, a tener contacto con personas de otras iglesias y que me hablaban mal, era de la iglesia católica, que yo les comentaba que siempre me hablaban mal, era de la iglesia católica, no de los principios de ellos. Entonces, pues yo reuní los peros que le ponían en la iglesia católica, digamos así la palabra, todo lo negativo que hablaban de la iglesia católica, más lo que yo había estudiado de la parte de la parte de la historia negra de la iglesia católica. Entonces yo empecé a estudiar más a fondo lo de la historia negra de la iglesia católica y me di cuenta que la mayoría eran verdades a medias. Entonces, y que la Iglesia Católica tenía muchas, muchas cosas positivas, que tenía negativas, no se pueden ocultar, pero que tenía cosas positivas y muchas cosas positivas. Entonces empecé a reunirlas y a escribirlas. Yo siempre he sido autodidacta y he escribo libros, pero libros técnicos, no escribo libros, no escribía libros de la fe católica o, o libros sobre Dios, tenía la experiencia de escribir libros técnicos. Entonces, pues empecé a reunir información y en 6 meses reuní una información que era lo negativo y lo positivo de la Iglesia Católica. Y así se llama. Entonces, pues escribí no digo un libro, es un folletico porque es realmente 70 hojas y son 70 hojas basadas también en la Biblia y en cosas reales que se pueden comprobar. Entonces yo empecé a investigar, escribí y saqué ese folletico. Yo digo, a veces le digo libro, pero es folletico, pero para orientar a las personas que, para mostrar la cantidad de cosas positivas que tiene la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, recuerdo yo que este fue el primer folletico, porque es un libro de 70 hojas, pero es muy, muy sencillo y lo hice más sencillo y cortico porque los católicos, muchos, somos muy flojos para leer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que yo un día en un almuerzo con mi esposa y otro familiar, una cuñada, yo dije, ojalá, todas las cosas que me hablaban mal era de la Virgen. Uy, de la Virgen me hablaban cosas horrorosas y hasta irrespetuosas. Entonces yo dije, bueno, de la Virgen, pero a la Virgen sí, era otra de las cosas que yo tenía muy en el fondo de mi corazón, que era la Virgen. Yo recuerdo de niño que nosotros nos llevaban en la noche al Rosario en mayo y eso era por ahí de 7 años, 8 años, por ahí nos llevaban. Entonces yo sí tenía la imagen de la Virgen en el Rosario, del altar de la Virgen en el Rosario. No sé por qué esa imagen siempre la tuve, se me guardó lo de la Virgen de Fátima. Entonces yo a la Virgen pues no tenía, no tenía yo reparos con ella. Y si me hablaron mal de ella, eso me tocó en el fondo el corazón. Yo a la Virgen sí la tenía también fuera de Dios, la tenía en mi corazón, por allá bien guardadita, escondida. De pronto no le tenía, no la, no la veneraba, porque nosotros no la adoramos, sino la veneramos. Entonces no la adoraba. Entonces yo dije, bueno, yo quisiera escribir algo para refutar todas esas cosas de la, todas esas barbaridades que dicen de la Virgen. Yo quisiera refutar que tiene más hijos, ¿sí? Que todas las cosas horrorosas que hablan de ella. Y yo dije, yo ojalá pudiera escribir eso y refutarlo. Entonces empecé a investigar algunas cosas de la Virgen, a leer, me regalaron un libro muy hermoso, grande de la Virgen, y empecé a leer sobre la Virgen. Y empezaba, iba a la iglesia y seguro me hablaban de la Virgen. Salía
iba al Santísimo y en el Santísimo también se me ocurrían cosas de la Virgen. Soñaba con cosas de la Virgen. Vi a la Virgen, no la vi como una persona, como que una, una persona así físicamente. Veía a la Virgen, era como una estatua que yo estaba cerca de ella y era algo que llegaba hasta el cielo, era inmensa, inmensa, llegaba hasta el cielo. Una estatua de la Virgen con un niño, eso era lo que yo veía, pero yo soñaba las cosas, soñaba con lo que, casi que soñaba con lo que tenía que escribir, y empecé a escribir, y en un mes, lo que yo duré 6 meses haciendo en un mes saqué el libro, un folletico de casi las mismas hojas de la Virgen. Pero ¿qué lo hice? No hice los dos para, para ir a, a venderlo, para el negocio. Yo hice los dos como evangelización. No he vendido un solo libro. Los libros siempre los regalo a las comunidades a donde yo tengo la oportunidad de ir, a grupos de oración y a las personas que me hablan o que yo voy hasta en un taxi que voy y llevan el rosario, yo se los regalo, si hablamos de Dios se los regalo, y a muchas personas que han estado cerca de Dios les he regalado los libros. Inclusive con estos libros he tenido ya la oportunidad de traer, no son muchos, pero sí he traído hermanos separados, he traído 6 nuevamente a la Iglesia Católica. Son poquitos, son 6, pero separados y prácticamente me dicen que un pastor que habló conmigo, ¿sí? Que un pastor que habló conmigo en República Dominicana se convirtió. Yo me han contado, pero no tengo certeza. Sí, simplemente lo conocí a él y hablé con él como yo creo que mediodía. Hablé con él porque lo habían sacado de la iglesia, porque él en pandemia, cuando estábamos allá, él en pandemia cogió lo que tenía que mandar a la iglesia, a la central, a la iglesia de él, a la parte de donde los mandaban, tenía que mandar los diezmos y resulta que a él le pareció más fácil coger los diezmos, hacer mercado y repartirle a las personas que iban a la iglesia, y entonces lo sacaron por eso, por no haber enviado el dinero allá y habérselo dado. Entonces él estaba muy desilusionado, muy triste que lo habían sacado. Yo le decía, yo creo que está más cerca de Dios que cualquiera. Y entonces me dicen que él se terminó convirtiendo, no me consta. Son simplemente comentarios que me han hecho las personas que conocen allá. Sí. Pero otras personas me decían, mire, un compañero de la universidad se fue para Estados Unidos, era de los que eran así como de manos largas, le decimos nosotros en Colombia, o sea que era medio pícaro. Entonces él se fue a Estados Unidos y después en Estados Unidos se convirtió en pastor evangélico. Yo no hablo más de los pastores evangélicos, hay muchos que están bien y están en un camino de Dios, ¿sí? Pero yo recuerdo de él que vino a Colombia a vacaciones y fuimos por allá a comer. Yo ya no estaba tomando y él sí se quería tomar unos tragos, que estaba en vacaciones. Entonces, pues empecé a comentarle de lo mío y se quedó callado un rato y me escuchó y me dijo, Hernando, estudio un poquito más, yo le doy libros y montemos una iglesia. ¿Cómo así que montemos una iglesia? Sí, montemos una iglesia, mire. Sacó un cuaderno allá, una libreta y dijo, mire, eh, yo, vea, busquemos tantas personas. Mire, si usted buscamos tantas personas ganándose el mínimo, es tanto. Si usted conseguimos, yo colocamos tantas bancas, conseguimos una bodeguita pequeña, colocamos tantas bancas, colocamos el equipo de sonido, colocamos luces, todo, bueno, todo. Me dijo, y vamos 70-30. ¿Cómo así 70-30? Digo, sí, yo cojo 70, usted coge 30. Entonces le dije, no, eso a mí no, conmigo no va, eso no va conmigo. Entonces él entendió era que no servía el negocio. Después me llamó, ¿sabe qué, Hernando? Ya lo pensé bien, 50-50. Yo recuerdo que yo decía, no, pero ¿cuál es la fe entonces aquí? Entonces eso me arraigaba más en lo que yo estaba. Sí, bueno, entonces llegué yo y volviendo a lo del libro de la Virgen, en un mes tenía ese folleto, ese librito de la Virgen, para aclarar la mayoría de cosas que hablan mal de la Virgen. Entonces yo vi a la Virgen ya la vi como heroína primero, la vi como mujer y la vi como madre en ese libro. Entonces ya tenía que ir con mi esposa yo a Medjugorje,
que habíamos tenido la suerte de poder ir a Medjugorje. Y resulta que pues el libro lo quería llevar como para presentárselo, para decirle, mire, yo hice esto allá a la Virgen, pero no me lo entregaban en la editorial. Entonces, el día anterior llamé y me dijeron que no tenían era, la portada, ni qué le colocamos en la portada y en la contraportada. Y si ustedes son los especialistas, colóquele lo que ustedes crean. Ustedes han escrito libros para religiosos, especialmente para el 20 de julio en Colombia, recuerdo. Entonces dijeron, listo. Y al otro día dijo, los libros, venga por los libros, viajábamos por la noche y venga por los libros. Y fui por los libros por la mañana y la sorpresa más grande, me colocaron la Virgen de Medjugorje, sin haberla pedido para donde yo iba, la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje. Entonces, yo esos libros, como decía, esos dos libros siempre, y al que pueda tener acceso a ellos, sí, me escriben o los amigos míos, yo los regalo, sí, y es una parte de evangelizar. Entonces, que tengan un feliz día, ¿sí? Que sigan cerca a Dios y que tengan los que están enfermos mucha paciencia con Él y que se lo ofrezcan como un sacrificio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.